Y comenzamos el último episodio para Janina Pérez Arias. Buenas tardes. Buenas tardes. Dices noveno y de verdad me parece como si tuviésemos aquí 20 días. Sí. ¿Por qué te vas? ¿Por qué todas las ratas abandonan el barco? Porque yo siempre trato de ahorrar energías para el siguiente festival que es San Sebastián, que ahí vamos a también a trabajar como No digas nada, que te metes en un lío. unos labradores de la tierra. Efectivamente. Mejor, en este caso ha sido mejor. Maybe because of the telephone, but Pues quitar los teléfonos. if you need to use it, okay. Well, the presentation is alright, and then. Ok. Y comenzamos el capítulo en el que se despide Janina Pérez Arias, que se va a Bremen. Janina, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Me voy para recuperarme y para ahorrar fuerzas, energías para el siguiente festival que va a ser el de San Sebastián, donde vamos a trabajar como unos labradores de la tierra. Como si recogiéramos arroz. Como Exactamente. decía hoy María de Camino. Matías Carrebolledo, buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué día, ¿eh? Sí. Oh, what a night. Sí, hoy estoy animado. Esa es la palabra. Y no, muy bien, muy bien. O sea, no solo estoy en Venecia, sino que he hablado con pelis de Toronto y entre Dani y yo estamos haciendo cosas ya de San Sebastián. Multitasking. Somos así, somos los pulpos del periodismo. Dani Mantilla, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu cabeza privilegiada dónde está en este momento? Pues estaba pensando hace un momento que se me está empezando a hacer largo ahora. Esta mañana Justo en este momento, estaba ¿no? muy bien, pero ha sido empezar a tener que pensar y a explicar cosas y he dicho, uy, pues igual puede que sea el momento. María Guerra, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Yo estoy contenta porque estamos abriendo el cine a Asia y siempre es refrescante ver otros puntos de vista. Además, he visto unas pelis que me han gustado. Sí, habrá mucha Asia hoy en este programa, en este podcast, porque hemos visto, por ejemplo, a competición, y ya se va acabando la competición, la película Girl de Shu Qi, película taiwanesa, de la que yo solo he visto una parte pequeña, así que no voy a poder hablar mucho, pero aquí ha habido valientas que han visto la película entera. Venga, María. Bueno, la directora de Girl es la actriz, o sea, esta es su primera película, es la actriz del director del Asesino. De Hou Xiaoxian. De Hou Xiaoxian, que yo siempre traspapelo. Y la verdad es que es una película que ayer por la noche vimos y yo muchas veces me pongo en los pasillos por si acaso hay que salir por un acto de desesperación. Entonces, Dani y Matías se pusieron, yo estaba como metidísima dentro y es una película que cuenta la historia de una adolescente, una niña en Taiwán en 1988, que es una niña que vive con su madre y con su hermana y un padre borracho que hay una violencia en su casa tremenda, su madre la desprecia por apocada y entonces es un coming of age absolutamente aterrador. Entonces es una película que tiene una entrada muy dura porque es lo que me parece que luego la película crece mucho, es una película desagradable, desabrida y a mí me parece, habiéndola dormido, me parece que es una película que habla del privilegio. Cuando en la cámara, en la mirada del cine, lo que llaman de male gaze, está basada en el privilegio, ¿no? En el privilegio de cómo los hombres ven el mundo, cómo lo enfocan y cómo los espectadores y espectadoras recibimos un mensaje que es desde ese privilegio. Entonces esta película habla desde el no privilegio. Entonces la cámara no hace como una película de Guillermo del Toro que empieza con un barrido en el Polo Norte, ¿no? Empieza como entre las sombras, una mirada de una niña que está asustada por todo le da miedo, toda la violencia está congelada de miedo. Y entonces esta película que ha hecho esta directora, ha estado escribiendo durante 10 años, es la película sobre los traumas de ser una víctima, ¿no? De estar en una posición muy débil. Y a mí eso me ha parecido muy interesante porque nosotros desde Occidente estamos acostumbrados a recibir las narrativas del héroe.
Y entonces para las mujeres es muy difícil situarnos como la víctima, porque cuando tú eres una víctima, también como sociedad o como no víctima, te hace sentirte muy incómoda, porque estás recibiendo una narración desde un lugar muy incómodo en el que muchas veces se culpabiliza a las víctimas, como le pasa en la película, que la madre le dice, ¿por qué siempre estás llorando? ¿No? ¿Por qué siempre estás acá? Entonces, esta es una película que habla del perdón y habla también de la pequeñez. Curiosamente, ahora voy con la parte biográfica. Yo en 1988 estuve en Taiwán 2 años, llegué con 22 años y entonces me pasó una cosa muy curiosa en Taiwán, es que yo llegaba con el pelo con una melena, pero me corté el pelo. Y entonces es una sociedad tan machista, pero tan machista desde un lugar que me sorprendió. Y una de las cosas que me pasaban es que estaba como en una universidad y las chicas me decían que porque cómo me había atrevido a cortarme el pelo así, como si fuera algo realmente, claro, esto hace muchos años. Y luego otra cosa que me sorprendió es que en las facultades los chicos no es que empujaran a las chicas, es que las chicas se apartaban. Entonces yo como occidental pensaba que a mí me iban a dejar pasar y no. O sea, las mujeres las apartaban. Entonces yo creo que esta película habla desde ese lugar, porque el feminismo oriental existe. De hecho, en esa época se decía en Taiwán que la culpa de que las mujeres no se quisieran casar era por las narrativas, el cine anglosajón. Entonces a mí esta película, que me desagradó muchísimo al principio, luego fui entendiendo cómo la directora cogía la cámara y decía, he hablado desde el no privilegio así. Entonces, pues es una película que me ha interesado mucho. Dani. Creo que es de las primeras películas que vemos en uno de estos grandes festivales que está dirigido por una cineasta asiática de países como China, como Japón, como Taiwán. Estoy pensando en Naomi Kawase, que sé que es una habitual, y hace un par de años en San Sebastián el premio a la mejor dirección, creo que fue para una película que se llamaba Journey to Spring de Singapur, pero es poco habitual encontrarse estas voces que además hemos estado expuestos a un tipo de retratos muy concretos. Y creo que Suki pone la mirada en una experiencia muy concreta, aunque me sorprende que lo haga con una violencia tan descarnada, quizás porque es la que ella misma sintió y recibió cuando crecía en Taiwán. Pero me llama la atención y al mismo tiempo reconozco como algo universal esa cadena de violencia que se establece entre los personajes principales de la película. Ese marido abusador que pega a su mujer, esa mujer profundamente infeliz que no sabe tratar a su hija y que efectivamente la llama pusilánime varias veces. Y es una peli que creo que al principio, el primer acto, le toma un poco, le toma tiempo presentar sus cartas y decir exactamente hacia dónde va a ir o qué te quiere contar. Solo que te sacude con esos estallidos de violencia y luego te presenta una trama con una amiga con la que comparte un nombre similar y que básicamente se convierte en su vía a otra vida, a otro tipo de experiencias, a conocer a chicos, a salir de casa, a dejar de perder el miedo. Creo que es una peli interesante. Por ejemplo, la fotografía es muy bonita y creo que me recuerda también la peli en algunos momentos a los debuts de directoras españolas que hemos visto en los últimos 10-15 años. Aunque la sociedad y la forma de manifestarse del machismo igual sea un poco distinta, en el fondo hay muchos elementos comunes. Y creo que en resumidas cuentas fue un visionado duro, quizás porque igual tampoco a esas alturas del festival nos apetecía ver algo tan intenso, que además es un poco largo para lo que te cuenta, pero que creo que llega a presentar una directora, que además, recordemos, es el único debut que hay de la sección oficial este año en Venecia. Así que, ok, Suki, a por la segunda. Matías. Sin dejar de estar de acuerdo con lo que han dicho, que es una peli que crece, yo creo, en el paladar, en el recuerdo, hablando en plata, es un bocadillo de cemento de los buenos, en plan de estos que dices, wow. Más que cocinarse a fuego lento, es como cocinar con una cocina solar, es decir, deja ahí el solomillo, lo deja horas
Y tienen que pasar varias horas para que te des cuenta que la peli tiene una fuerza y una voluntad por epatar que no ves en un primer momento. También juega un poco en la liga de lo que se ha llamado pues, el cine cruel o el cine un poco de la miseria, de lo miserable, ¿no? Tiene una forma de retratar la violencia muy dura. Hay violencia física, violencia sexual que no se esconde y de hecho mantiene la cámara, mantiene el pulso con bastante valentía porque normalmente estamos acostumbrados o a una explotación de esa violencia en el sentido de la película se mueve a latidos de corazón de hostias o al contrario, se guarda desde otro lugar un poquito más calmado. Y aquí no. Juega con un tono y juega con una disquisición bastante personal. Me gusta eso que dice Dani, que creemos que hay más directora de los que nos ha dejado ver esta película. Pero flaco favor, igual es el día de programación, es el ser un debut y es el no estar arropada tampoco por otros proyectos que a lo mejor también eran bocadillo de cemento, pero tienen una estrella que echarte a la boca. ¿Y Janina? Bueno, me encanta escuchar a mis compañeros porque, claro, salimos de la película golpeados, casi que arrastrándonos por el piso, y necesitas como que se te asienten, ¿no? Las cosas. A mí me perturbó bastante, me perturbó esa violencia, me perturbó todo, absolutamente todo, ese maltrato que no entendemos por qué. Como también me perturbó que la directora se haya tomado 2 horas en contar algo que muy bien pudo haber contado en menos tiempo y que alarga muchas cosas, muchas situaciones que ya nos quedan claras. Entonces no entiendo la tortura al espectador. Ese es mi punto de crítica. ¿Por qué nos tortura, Chuy? ¿Por qué? O sea, ¿por qué? Si ya lo entendemos. Claro, por otra parte, me parece que es un debut bastante valiente, tomando en cuenta lo que decía María de la importancia de sí contar la violencia descarnada desde el punto de vista femenino, ¿no? Desde el punto de vista de una mujer, porque ya estamos cansados que nos cuenten desde allá para acá, ¿no? Y bueno, que esté en competición, a ver, yo le pongo un par de pegas porque también tiene, desde el punto de vista narrativo, tiene un par de opciones, decisiones que no son las mejores para el público, que lo estaba comentando con una colega, precisamente con una colega china. Para el público occidental es muy difícil diferenciar a los personajes, sobre todo a las niñas, ¿sí? Es bastante difícil. Eso es terrible, porque te diré que en China nos dicen que todos somos iguales. Exactamente. Entonces eso es un espejo, ¿no? Que me parece interesante que lo digas. Y luego, para mí esta película dialoga con Extraño Ryu, porque igual que para que veamos la costumbre, ¿no? Nosotros tenemos la costumbre de ver un coming of age masculino desde el privilegio y no nos pesa la morosidad de la mirada, y esta película a mí no me parece especialmente violenta. La violencia me parece está en el cemento, en cómo sujeta el tiempo. Es decir, no vamos a esconder. Igual que el río Danubio no pasa tal cual, con todos los privilegios que además el director tan valientemente muestra, aquí la violencia cae gota a gota. Y eso a mí me gusta muchísimo también, cómo las jornadas están girando hacia otras miradas y cómo que la cámara esté desde otro lado del mundo, en el que para nosotros las caras son todas iguales, porque es verdad que te cuesta distinguir también a las señoras y tal, y esto me parece que para esto sirven los festivales. Para mirar de otro lado. Me gusta. Eso yo soy, te digo, yo soy muy sincera en estas cosas. Yo sé que hay colegas que estaban viendo anoche la película y se perdieron en la jungla, ¿no? O sea, y esto también tiene que ver con las decisiones de narración que tuvo la directora. Bueno, claro, sí, claro. O sea, porque no establece diferencias claras. O sea, aunque se toma el tiempo para contar la historia, allí yo creo que le falta esto, pero claro, son los errores a lo mejor de una novata o de alguien que tenía la urgencia
de contar esto y claro, pues se perdió allí un poquito en ese pantano. En realidad, Suki ya nos lo ha explicado a través del personaje de la madre. La protagonista es la que tiene cara de Pánfila, ¿vale? Si tienes duda, ¿tiene cara de Pánfila? Sí, es la protagonista. No, pues es la amiga. Y ya Me está. decían los compañeros, hoy será un episodio corto porque tampoco hay tanto que comentar. Bueno, tengo apuntadas 6 películas, llevamos una. O sea, es que dales un micrófono a estos mangarrianes. La otra película de competición que hemos visto en las últimas horas, que creo que de esta va a hablar Dani, es Elisa, de Leonardo Di Constanzo, película italiana. ¿Esto qué es y por qué tenemos que verlo o no? Es una película del director de Aria Farme, pero está rodada en francés. Que lo he Aria descubierto- Ferma, ¿no? Aria Ferma. Lo he descubierto viendo la película. El protagonista es Ross Dissem, que es un criminólogo experto en estudiar la conducta de los asesinos y entender por qué hicieron lo que hicieron y hacerle entender a ellos también ese proceso para llevarles a otro punto en el que asumen lo que ha pasado sin dejar de ser conscientes del daño que han infringido. En este caso, a una presa que se llama Elisa, que es una mujer de unos 40 años que hace 10 o 30 y tantos, que hace 10 mató a su hermana, pero no recuerda por qué. Así que le plantea formar parte de este programa y empiezan a tener sesiones donde empiezan a revivir el pasado, los lazos familiares, y a partir de ahí se establecen 2 líneas temporales, una en el pasado donde ves la dinámica familiar bastante tóxica de una familia y una en el presente que consiste básicamente en las sesiones de 1 hora de estas 2 personas, una que quiere descubrir la verdad y otra que cree no ser consciente de lo que pasó. Es una especie de thriller psicológico bastante clásico, que me sorprende que esté en la competición de Venecia. Es una película que se ve muy fácilmente, pero que no sé si tiene tanto intríngulis como para formar parte de la competición y ser uno de los 5 directores italianos que compiten por la Palma de Oro, incluso aunque no sea... León de Oro. Por el León de Oro, incluso aunque no sea en el idioma local. Matías. ¿Dirías que es una película que existe definitivamente? Es una película que sí, que existe durante 105 minutos, con sus actos y sus giros. No, es una peli correcta, de verdad. Y me sorprende ver a Valeria Golino, que estaba este año en Fury, una película de Cannes, donde compitió por la Palma de Oro. Y Sam Aquí un también papel muy pequeño. Él también estuvo en Cannes, que cerró con 13 días, 13 noches, o sea que al final se hacen todos los festivales. Todo en familia. Es una película muy estrenable, por otra parte. No sé si llegará a ver la luz o no a España. Vamos con el fuera de concurso, porque esta mañana hemos visto Scarlett, la nueva película de Mamoru Hosoda, película de animación casi al completo de animación. Y bueno, Matías es el auténtico experto, ha ido a la rueda de prensa, se ha inclinado ante el maestro, ha preguntado. Adelante. Es que es muy bueno el tipo. Primero, es muy simpático, en plan, no, porque ya sabéis que en Japón tienen como una cultura terriblemente horrible de lo laboral y sobre todo en los estudios de anime y las casas de manga, literalmente muertes por sobretrabajo. Y entonces Hosoda dijo, bueno, un poquito, mira, lo voy a decir. Hosoda le contrató Ghibli para hacer El castillo ambulante. Presentó un modelo de trabajo con todo lo que iba a ser la película y dijo, vale, esto lo puedo tener en unos 3 años. Le dijeron, despedido, necesitamos hacerla en 1 año. Entonces, cada vez que veáis El castillo ambulante, sabed que es una película increíble sobre la que me arrodillarse, pero que se hizo gracias a explotación laboral. Eso es una cosa. Entonces, cuando se fue del castillo ambulante, se fue de Ghibli y dijo, pues voy a montar mi propia productora. Y a partir de ahí, pues ese es el maestro Hosoda y por eso hay que llamarle Sensei, porque dijo no. A partir de eso, Scarlett es la peli que se ha presentado fuera de concurso. Ahora daré también un dato sobre eso, que es básicamente Hamlet protagonizado por una princesa con el pelo rosa, que coge un poco de lo que le interesa de Macbeth y luego lo mezcla con todos los referentes visuales del Rey León. Entre medias, se inventa una escena musical que es increíble y ya está. Esa es la experiencia de la película. Y bueno, y es preciosa, claro, es increíble de verla. Último dato, luego ahora cedo la palabra y puedo ya decir más cosas. Sigue, está divertido. No, último dato, que no puedo decir quién, pero una persona responsable de la película
me explicó en Cannes por qué esta peli está en Venecia. A ver, ¿cómo lo digo para no liarla? Resulta que les ofrecieron un sitio en Annecy, que es el festival más importante de animación del mundo, y ciertamente sentían que se les quedaba pequeño. Que competir en Annecy, además de... No, a lo mejor es un poco fantoche esto, pero era una victoria asegurada, era ganar un premio seguro, porque es Hosoda yendo a la sección oficial de Annecy, se iba a poner todo el mundo de rodillas. Dijeron, pues a lo mejor nos interesa un escaparate más grande. Venecia llegó y dijeron, vale, fuera de concurso, no tenemos ningún problema. Queremos estar en Venecia, queremos ese escaparate más grande antes que centrarnos en el nicho de Annecy y convencer a los ya convencidos. No tenía ningún sentido. Así que bueno, otra cosa más, otro gesto que no sé si honra, pero sí por lo menos ayuda a entender el contexto de por qué esta peli no compite. Pues yo pensaba que competía. Entonces, porque claro, yo necesito un poco de economía visual, no puedo ver más de 3 películas al día ni de broma, porque se me entra como en mi túnel, entran y salen. Entonces yo hoy me había reservado para ver Scarlett. Y la verdad es que siempre me pasa con el manga, que yo no soy no soy una experta. Hombre, si quienes tengo a Miyazaki bien colocado, pero en realidad no me conozco el universo manga, y sin embargo esta película, una vez más, me parece que es la gran animación, las que además hablábamos de las miradas diferentes. Este es un Hamlet. Claro, a mí cuando hablan del Rey León como entidad, el Rey León es un fusilamiento de Shakespeare como la copa de un pino, entonces yo lo descarto de mi cabeza. Hay un momento que es muy Mufasa. Sí, es un poquito Mufasa, pero bueno, Matías y todo Mufasa es Shakespeare, como Succession era un Shakespeare choni y horroroso. Entonces, vamos a ver las cosas. Entonces, ¿qué hace? Coge a Hamlet y en efecto y a Macbeth y empieza a meter otras miradas y unas reflexiones muy directas, muy contemporáneas, con una especie de Yoda que empieza la película preguntando qué es la vida, qué es la muerte, qué es el amor y qué es ser humano. A mí esta película me encanta porque te lleva hacia el perdón, que es uno de los grandes temas que se han tocado en Venecia, por supuesto con Benicio del Toro, con Guillermo del Toro, y también con la película china, ¿no? Con la de Gel, pero de alguna manera fíjate que también me resuena la película de La voz de Hind, en el sentido de que La voz de Hind podía haber sido una película cargada de odio, y no lo es. O sea, no lo es. Y esta película me encanta porque no solamente coge a Shakespeare, sino que integra otras culturas. Es un cruce que me parece maravilloso porque los asiáticos son muy racistas, muchísimo. O sea, todo lo que sea oscuro de piel les repugna. Las mujeres también les repugnan bastante. Y en esta película aparecen todas las civilizaciones cruzándose con todos los mitos, y hay además hay un mensaje no violento real, ¿no? Hay una crítica, porque en realidad lo que pasa con la violencia es que todo el mundo la critica, pero todo el mundo la disfruta, ¿no? Es como cuando Santiago Segura saca putas sin parar y situaciones pornográficas y luego dice que las critica, ¿no? Eso por ahí, pues claro, no pasamos bonito. Entonces, en esta película sí que hay una reflexión dolorosa sobre que la violencia hacia dónde te lleva, y a mí me ha dejado completamente loca. Y cuando salgo de la película me decís, Matías Sensei me dice que no esta competición, pues claro, ahora lo entiendo. Y luego me ha gustado mucho la idea de no solamente perdonar a los demás, sino perdonarte a ti misma, ¿no? Perdonarse a uno mismo es uno de los grandes dolores de nuestra cultura, y ya ni te digo los asiáticos, que están completamente locos con la culpa. Entonces, pues francamente, arrodillada estoy. Ha sido muy gracioso porque María estaba hablando estupendamente de la película mientras estábamos en el salón, y de repente se ha dado cuenta de que ir fuera de concurso y ha empezado a maldecir diciendo, ¿para qué veo yo esto? Y digo, María, ¿te ha gustado? ¿La has visto? Para ti.
hay otro detalle de la película que me gustaría añadir, y es que aparte de esa princesa Scarlett que busca venganza, que es una cosa que estamos muy acostumbrados a ver en historias para todos los públicos o incluso infantiles, donde se utilizan términos y líneas narrativas que en el fondo son muy, muy bélicas y un lenguaje que es un poco pues violento además, aunque siempre tenga una intención popular. Y aquí al lado de Scarlett tenemos a un coprotagonista que viene de otro momento y otro lugar, que es un enfermero, Sí. que lo único que quiere hacer es sanar a la gente y que Eso tiene... es un poco el Ministerio del Tiempo, también te digo. Sí, sí, sí. Y es muy bonito de ver la película y ver cómo se funden los dos personajes, cada uno con sus conceptos vitales y cómo se retroalimentan y ayudan a crear esas reflexiones tan interesantes para una película, de nuevo, con ambiciones populares para todos los públicos. Yo reconozco que con Miyazaki es un director que muchas veces me ha gustado y muchas otras tantas me he perdido absolutamente viendo sus películas hasta el punto de desconectar. Me fascina el conjunto, pero me quedo fuera. Y creo que en este caso Osoda tiene como un tono y un equilibrio entre las diferentes influencias y los diferentes objetivos de sus historias que hace que me sienta absolutamente dentro de lo que cuenta y que funcione como aventura, como relato de aprendizaje y como historia de uno mismo. Sí, sí, absolutamente. Nada, brevemente, que hablabas de esa vocación popular, aquí se juntan dos cosas. Josoda viene de Belle, que Belle es una... O sea, tiene dinero francés, es decir, es una peli japonesa, pero que tuvo que buscar ese poquito más en Francia. De hecho, estuvo en Annecy, Belle, y era quizá su vaciado experimental. Es como, vale, ahora tengo este dinero, ahora tengo este especie de reconocimiento, voy a intentar hacer otras cosas. Ahora no, ahora ha vuelto a su cauce, digamos, normal, mainstream, y eso me lleva a un apunte industrial. Esta es la primera película que le pagan, creo que lo han dicho en la rueda de prensa, el 80 y pico %, es dinero americano, es Sony. Y eso va a hacer que se estrene en España, que se estrene en Estados Unidos, que tengan socios a través de las distintas plataformas de anime de Sony en el mundo. Y entonces, bueno, es la gran película de Hosoda que espero la gente vea en masa, la verdad, porque va con esa vocación de cuento popular. Bueno, Janina, vamos a dejar ya callada a esta gente pedante que habla de las influencias de Mamoru Hosoda y hablemos del cine en español, que ha habido muchísimas películas en este festival latinoamericanas. Ha sido una auténtica avalancha y hoy tenemos un par de ejemplos de los que podemos hablar. Quizá también un tercero, Pin de Fartí, pero bueno. Hablemos de En el camino, de David Pablos. Es una película que está en Horizonte. Es una película que cuenta la historia de un chaval muy joven, un chaval gay, que cuando lo conocemos en la película está ganándose la vida, vamos a decirlo así, en la carretera. Tiene varios objetivos en la vida, no solamente uno, no es una persona unívoca, y está en la carretera en el mundo de los camioneros, de los traileros, como dicen en la película. En los bares de carretera, queriendo llegar a un objetivo. Este chaval se hace llamar Veneno y coincide con un camionero que se llama Muñeco en un bar de carretera, y entonces deciden viajar juntos porque van en la misma dirección. Y a partir de ahí se entreteje una relación, siendo el camionero heterosexual, se establece una relación afectiva, yo diría que muy bonita, más allá de que la película tiene sexo, tiene mucho sexo, tiene violencia, una relación muy bonita entre hombres, de la que lo fundamental es la exploración que hace el camionero de la psique de Veneno, porque le hace preguntas y le dice, pero tú no te has tirado a ninguna mujer, pero entonces ¿qué sientes? ¿Pero por qué lo haces? Pero tal. Y esta película, que tiene su cosa mexicana desarrapada, violenta, del páramo en el que te pueden parar el camión y robarte, teje una relación bonita, ¿no, Janina? Sí. Además, Muñeco en este caso es la primera persona en esta adultez de Veneno que se interesa en realidad por él, ¿no? Y se interesa genuinamente. Se te olvidó un detallito y es que Veneno está en plena huida.
Y esto es lo bueno que hace... No, se me ha olvidado, que no quería hacer spoiler, pero bueno, No, esto lleva lo- una bolsa con cosas. Lleva una cosa con cosas. Es que esto es lo bueno que hace David Pablos, que te va dando, que es el director y guionista, que te va dando como capsulitas, ¿no? De a qué se debe esa huida hacia adelante y sin ver para atrás. Y es de verdad, lo hace de una manera bastante acertada y también lo hace de una manera bastante descarnada, porque no te lo deja así, o sea, Y explícita. y explícita, te cuenta todo tal cual. Con pelos y señales. Con pelos, señales Y piscina. y piscinas llenas de hombres perfectos. Y también hay una cosa, que es que David Pablos tiene la valentía de hacer una conexión entre el mundo o digamos lo homosexual con los capos de la mafia, ¿sí? Y esto es Eso me suena. esto es una granada en la mano, porque el concepto que hay de un narcotraficante, de un capo de la droga, es el dechado de masculinidad. ¿Sí? Es masculino desde el sombrero que se pone hasta las botas vaqueras que se pone, ¿sí? O sea, tiene que ser macho con M de mucho. Y meterte con esto lo hace, y además no lo hace de una manera directamente en una línea recta, no, te lo bordea. Sí, Bueno, te lo bordea y te lo sirve allí. Es espectacular ha venido eso. esta mañana David Pablos a este estudio, hemos estado charlando con él y él decía, y se puede ver en nuestras redes, que hay sectores de la población mexicana, y los traileros son una parte de eso, y también probablemente los narcos, que consideran que si hay una relación sexual entre dos hombres, el que penetra no es homosexual. Es que lo dicen también en la película, sí, sí, sí. Volviendo a citar a Santiago Segura, esa es la frase típica de sin mariconadas. Exactamente, ¿No? sí. O sea, nos hacemos unas pajas, pero sin mariconadas. Entonces, que esto es muy de la película. Perdón, o sea, todo esto serían pitidos en Estados Unidos. Y la película es muy recomendable. La película es muy recomendable. Como continuación de con las elegidas, David Pablo estuvo en Cannes y dio el pelotazo. O sea que fue una película estuvo muy bien recibida. Y él sigue como en esa línea de esta sociedad paralela. Como que realidad paralela, pero que está ahí, o sea, está ahí, y además la forma que tiene él de contar las cosas, no es como otros cineastas mexicanos. Yo creo que él tiene una sensibilidad bastante rara, porque no son bofetones en la cara, ¿sí? No es eso. Esa sensibilidad de David Pablos a mí me encanta, de verdad que sí. Bueno, hoy también ha sido el día de Aún es de noche en Caracas, que es la película dirigida por Mariana Rondón y por Maite Ugás, que ellas mismas decían también aquí en la entrevista que son codirectoras y que se van turnando las películas, aunque esta película la han codirigido. No es que una haya dirigido y otra haya producido, sino que la han codirigido. Y es una película basada en el libro La hija de la española de Karina Sainz Borgo, que nos lleva a una Venezuela de hace poquitos años, digamos, que está básicamente como ahora, o ahora puede que esté incluso peor, pero violencia en la calle, represión del régimen y pérdida completamente de la identidad de la protagonista, que en medio del caos muere su madre, pierde su casa porque como ha muerto la madre, el régimen dice esto es de todos, trae para acá. Y la idea de la diáspora, ¿no? Que también está, de los millones y millones de venezolanos que están, muchos en España, pero por todo el mundo. Bueno, el telón de fondo, como lo has dicho, son las protestas del 2017, que todavía yo creo que tenemos los venezolanos un trauma colectivo por esas manifestaciones donde se mataron a cientos de personas, se encarcelaron a cientos más y todavía está la impunidad allí, ¿no? La cosa no ha mejorado, está peor que nunca y peor que nunca porque se ha llegado a una normalización y allí es lo importante, la importancia que tiene esta película en el aquí y ahora. Ahora que Maduro tiene una trifulca con Trump y todo esto. Entonces, es así como que yo tuve esta mañana también la entrevista con ellas y nos decían como que es un ejercicio de memoria porque nos olvidamos, ¿sí? Me encanta que ellas hayan tomado La hija de la española para hacer la película,
y además que le han dado una profundidad. La novela es fantástica, traducida a yo no sé cuántos idiomas, yo no sé cuántos premios, pero le han dado la profundidad, sobre todo la lectura, una segunda lectura a un personaje clave para poner en evidencia que todos y cada uno de los venezolanos sufren de alguna u otra manera ese régimen totalitario que es una dictadura que nos está arrebatando o que nos ha arrebatado ya por completo hasta la identidad, ¿sí? Y nuestro país. Bueno, pues hoy ha pasado también Alejo Mogillansky con la película Pin de Farty, que es un juego de palabras con Fin de Partie de Beckett, porque es una película muy beckettiana. Una película argentina que se impregna de la melancolía que sufre el sector argentino porque no pueden hacer cine. Y, o sea, que quiero decir que están pasando por aquí películas y películas y películas en español que tengo la sensación de que componen un panorama muy interesante al que a veces no le hacemos todo el caso que deberíamos. O sea, que, bueno, por lo menos se queden aquí citadas. Voy a mirar el cuadernillo porque no sé si me dejo algo. Ah, sí, Gus Van Sant. Madre mía, Dani. Dead Man's Wire, ¿qué era esto? Es una película de Gus Van Sant, Un efectivamente. premio honorífico aquí, uno de estos un poco de segunda B, pero sí le han dado. Su primera película desde 2018 y es un título que no esperábamos de él, a pesar de que yo creo que es uno de los autores más versátiles, que es capaz de hacerte algo tan hollywoodiense como Finding Forrester o Indomable Will Hunting, y después una obra maestra como la Palma de Oro, que era Elephant. Y aquí se va hasta los años 70 para contar una historia basada en hechos reales, que es la de un hombre, un empresario, que decide entrar en una hipotecaria y secuestrar al hijo del presidente y le coge y le pone un cable en la cabeza. El micro, sabes que se mantiene en la boca, ¿no? Bueno, es para hacer el cable y se ha llevado el micro a la boca. el efecto dramático. Claro, sí, hay que entenderlo, porque Dead Man's Wire hace referencia a poner una escopeta delante de alguien, ponerle un alambre desde Mira, ¿dónde se pone la escopeta? Este clip se acaba mañana. Sí. Bueno, básicamente que si se mueve, él mismo se va a disparar con una escopeta y se lo lleva de la oficina, se lo lleva a su casa y monta un secuestro que dura varios días. Y lo interesante es cómo él utiliza el hartazgo de la opinión pública, se alía de alguna manera también con un locutor que interpreta Colman Domingo para quejarse a través de maneras un poco extremas de cómo el sistema nos abusa y cómo llega un momento que igual hay que encontrar la forma de plantarle cara. Un secuestro no es la mejor, pero igual es la que se le ha ocurrido a este hombre que interpreta a Bill Skarsgård y que es muy guay verle fuera de Nosferatu, fuera de It, con una interpretación que es muy magnética, porque yo no había visto un personaje protagonista de este hombre y tiene como una energía muy concreta que no sabes lo que va a hacer a continuación. No, me gusta mucho el cine amable de Gus Van Sant. Cuando Gus Van Sant puede ser como la mejor y la peor persona del mundo a la vez, es lo que decía Dani, de tener como esa cintura para hacer cine. Y aquí, en esta peli, es imposible verla sin contextualizar por qué yo creo que la ha hecho Gus Van Sant. Yo creo que Gus Van Sant estaba con un montón de guiones encima de la mesa. De repente un muchacho con toda la vida por delante, con muchos estudios en Nueva York, le pegó un tiro a uno de los beneficiados por el timo de las aseguradoras en Estados Unidos en mitad de Manhattan y dijo, pues voy a hacer esta película. Porque no puedes entenderla sin ver esos ecos de todo el caso Mangione y de cómo la gente no es que apruebe un asesinato, pero sí. Bajo ciertas circunstancias. Quiero decir, a veces la sangre sacia cosas que la ley no puede Si el que mata el cuerpo, pues más, ¿no? Sí, aunque eso no lo fomentan tampoco particularmente en la película, porque igual ya era demasiado respecto a la realidad. Y yo creo que lo mejor que tiene esta peli, aparte de que todos los actores están muy bien, está Al Pacino, que es el dueño de la... divertidísimo. Está muy bien. Sí. Es el tono. Claramente han agrupado las películas de Al Pacino porque ayer estaba en la de Schnabel y Al Pacino se ha quedado en casa. Y es el tono de cómo te lleva de la comedia. Para poner en situación, es un hombre que... ¿Podemos contar el giro de los duros de crédito? No. Bueno, es un pieza sí. Absolutamente. Es que es el cine simpático. Sí.
hemos visto la vuelta poco a poco de esto, igual que yo tengo unos enemigos personales en el cine de festivales, que son los Dardenne. O sea, les odio. O sea, nunca he entendido por qué, ni para quién, ni sobre todo la relación esa de amor que tienen con Cannes. Y entonces, ver cómo este cine, que también puede ir a lo crudo, también puede ir a lo jodido, también puede ir a lo truculento, pero se puede hacer desde un cine amable, se puede hacer desde un retrato del sufrimiento un poco más humano. Entonces, no sé, yo estoy muy a favor de esta peli porque sales y dices, joder, la peli es jodida, pero me lo he pasado muy bien. Y luego experimentando también porque tiene un estilo muy setentero, muy tarde de perros, pero al mismo tiempo el look es muy digital, muy claro. Y es que Van Sant es un tío realmente único. Recordemos que en el 98 él hizo Psicosis plano a plano, que le dijeron, eres un pirao y has querido timar o reírte un poco del estudio, y 25 años después es una de las patas de negocio de Disney con sus remakes. Y hemos visto cómo Entrenar a tu dragón era plano a plano en la película. O sea Árbitro, que Gus Van Sant. Árbitro la hora. Venga. Que es que no se puede parar con vosotros. Mañana analizamos últimas películas a la competición, hacemos quiniela y el sábado los premios. Así que esto ya está. Pinta final de túnel. María Guerra, Adiós. Matías G. Rebolledo, Janina Chao, Pérez Arias, chao, gracias chao. por todo. Hasta San Sebastián. Hasta San Sebastián. Y Chao, Dani chao. Mantilla, adiós. Es todo. Más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Hasta la próxima.